Bienvenido a una lección sobre el uso de la calculadora gráfica TI-84 para determinar el pago del préstamo. El objetivo del video es determinar el pago del préstamo para un préstamo de instalación fija en la TI-84. La compra de instalación es cuando compras algo hoy con un préstamo que pagas con pagos iguales en un periodo regular de tiempo, por lo general mensual en un periodo de años. Los dos ejemplos más comunes serían un préstamo de coche y un préstamo hipotecario para el hogar. En el video anterior utilizamos esta fórmula de pago de préstamo con pagos fijos para determinar en la mayoría de los casos el pago mensual. En este video utilizaremos el menú financiero del calculador de gráficos para responder las mismas preguntas mucho más rápido usando el calculador de gráficos. Y realmente es una bonita característica de la calculadora gráfica para jugar alrededor antes de considerar recibir un préstamo. Así que vamos y miren nuestro primer ejemplo. Aquí vamos a determinar el pago mensual por un préstamo hipotecario de 30 años de $150,000 con un 5% de interés fijo compuesto mensualmente. Y luego determinaremos la cantidad total de intereses pagados en los 30 años. Entonces vamos a presionar la tecla Aplicaciones, y luego presione Enter para acceder al menú financiero. Y luego vamos a presionar Enter de nuevo para acceder al PMV Solver. La capital N representa el número total de pagos que se realizarán. Hacemos pagos mensuales de más de 30 años, por lo tanto sería 12 por 30 o 360. Y representa la tasa de interés que es 5%. PV representa el valor actual del préstamo que es $150,000. Volveremos a la cantidad de pago. El futuro valor cuando se paga el préstamo debe ser $0. Y PI representa el número de pagos por año. Pagamos mensualmente para que sea 12. Y luego 6 significa compuestos por año. Está compuesto mensualmente, así que esto también es 12. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es volver a la célula de pago. Vamos a borrar esta cantidad y luego pulsar alfa, entrar, y nos dirá el pago mensual requerido. Y aviso de que es negativo porque pagaremos esa cantidad. Así que el pago sería $805,23 por mes. Ahora respondemos la segunda pregunta que nos preguntó cuánto interés se pagará en los 30 años. Para ir a la pantalla de inicio presionando el segundo modo por segundo salir. Así que nuestra cantidad de préstamo de $805,23 se pagará un total de 360 veces o 12 veces al año por 30 años. Así que esto representa la cantidad total pagada en los 30 años. Y si resultamos la cantidad de préstamo que nos dejará con la cantidad de interés pagado. $150,000 nos deja con $139,882,80 valor de interés pagado. Por lo tanto pagaremos tanto interés como la cantidad de préstamo. Más del período de 30 años. Ahora para nuestro segundo ejemplo vamos a ver la misma situación, pero en lugar de usar una hipoteca de 30 años, habremos una mirada a la diferencia si usamos una hipoteca de 15 años. Así que vamos a presionar la tecla Aplicaciones otra vez, entrar en el menú Finanzas, entrar para Solv. PMV. Ahora toda esta información va a ser la misma, pero ahora N, el número total de pagos. Va a ser 12x15 hexanewtones lugar de 12 por 30 porque es una hipoteca de 15 años. Y, de nuevo, todo lo más se mantendrá mismo, así que bajaremos a la célula de pago, borrar esta cantidad y luego presionar alfa, entrar para determinar el nuevo pago mensual. Y ahora el pago sería $1,186,19. Para determinar el interés total pagado más de 15 años tomaremos el pago mensual, multiplicarlo por 12 por el número de pagos por año. Luego multiplique por 15 años.
Así que esta es la cantidad de dinero pagado en los 15 años, menos la cantidad de préstamo nos dejará con el interés total pagado. Y ahora la cantidad de interés pagado es $63.514.20. Tan obviamente para el hipoteca de 15 años el pago mensual ganó considerablemente, pero la cantidad de interés pagado también bajó considerablemente. Entonces, si puede pagar la hipoteca de 15 años, se ahorra pagando mucho interés adicional. Vamos y miremos un ejemplo más con un préstamo de coche. Determinemos el pago mensual por un préstamo de coche de 5 años de $20,000, con un interés del 5.5% compuesto mensualmente. Y luego también determinaremos el interés total pagado en los 5 años. Y, de nuevo, es muy rápido y fácil de hacer en la calculadora gráfica. Pulsaremos la clave de aplicaciones y luego entrar para financiar, y entrar para Salvador PMV. Nuestra capital N aquí va a ser 12 pagos mensuales por 5 años o 12 por 5, que es 60. La tasa de interés es 5.5%. El valor actual del préstamo es $20,000. Volveremos a esta fila en solo un minuto. El futuro valor va a ser 0. Los pagos por año son 12, los compuestos por año también son 12. Así que volveremos a la célula de pago, borrar este valor y pulsar alfa, entrar. Así que nuestro pago mensual del coche sería $382.02. Y luego, de nuevo, determinar la cantidad total de intereses pagados. Multiplicaremos nuestro pago mensual x 12 por 5 o solo 382.02 por 60. Esta es la cantidad total pagada, y luego resultaremos la cantidad del préstamo de $20,000. Así que en el período de 5 años pagaremos $2,921.20 de interés total. Y eso lo hará para este video. Espero que pueda aprovechar esta herramienta en la calculadora gráfica para recopilar toda la información que necesita antes de tener un préstamo. Gracias por ver.